¿Te podrán banear si usas emuladores? ¿Tú usas emuladores o usas el Blue Destroy oficial? ¿Qué ventajas y desventajas hay en usar un emulador? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amador. Parceras, parceritos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar sobre las reglas de Blue Destroy, qué está prohibido y qué no en Blue Destroy. Así que antes de comenzar con esto, te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y recuerda activar la campanita, mi rey. No siendo más, comenzamos. Después de encontrarnos varios jugadores usando estos emuladores, donde prácticamente pareces un hacker con tremenda velocidad, me he dado la tarea a investigar si esto está prohibido o esto es legal. Y la única fuente de información que tenemos de momento es los administradores del Discord. Así que ayer tuve un pequeño debate con todos los administradores del Discord y aquí llegamos a una conclusión y hoy se las voy a traer. Pero antes, ¿cuáles son las ventajas que tiene un emulador contra una persona que usa el programa oficial de Blue Destroy? Una de las ventajas es que puedes sprintear infinitamente, bueno, casi infinitamente, ya que en el emulador de PC no tiene el mismo error o el mismo problema que tiene el programa oficial. Además que podrás modificar los botones a tu antojo. Y no solo eso, también puedes loguearte con los de móvil. Eso quiere decir que los de PC estarían matando a uno de celular. Ya como todos saben, es obvio, un jugador de PC tiene muchas más ventajas que uno de móvil. Y ahora imagínense un jugador con emulador. Es el doble de ventaja que uno normal. Y así nos fuimos directamente al Discord a preguntarle a los administradores de Blue Destroy. Y todos concordaron que tenía que ser libre. O sea que era permitido jugar con cualquier emulador. Y como ustedes saben cómo soy yo para investigar, no me quedé solamente con la opinión de ellos sin tener una prueba o algo que demuestre que eso es verdad. Así que uno de los administradores le preguntó directamente al señor Loop. Loop es prácticamente el que coloca todas las noticias oficiales de Blue Destroy en el Discord. Se puede decir que es una especie como de administrador de alto rango, ya que tiene contactos cercanos con los devs, o por lo menos con las noticias que van a sacar para todo el mundo. Así que eso fue lo que contestó y presten mucha atención a lo que dijo. Y este señor hace una aclaración muy importante y ténganlo en cuenta. Sí están permitidos los emuladores, pero solamente el Mumu Player. Y ya sabiendo esto podrán notar por qué muchas personas hacen muchos kills. Además que tú lo ves jugar y dices, wow, qué épico, ¿cómo lo haces? Así que ya lo sabes porque están usando un emulador. Y sí, sé que muchos dirán Kraken, pero los emuladores también se le puede meter aimbot y cualquier tipo de cosas fraudulentas para poder hacer trampa y tener una ventaja sobre los demás jugadores. Ahora te preguntas, ¿cómo es posible que esto, prácticamente siendo un hack, esté permitido y un simple VPN que te ayudará a mejorar el ping o a descargar el juego está prohibido? ¿Qué es esto, por Dios? Y como pueden observar, ahí están diciendo que sí está prohibido. Efectivamente es apto para ban. Es algo loco, pero recuerden que el juego apenas está empezando. Hay reglas que todavía se desconocen. Y esto se desconoce porque no hay ninguna página oficial donde te diga qué es lo que está prohibido y qué no está prohibido usar en Blue Destroy. Y bueno, su fiel servidor aquí entró en debate con ellos, exigiéndoles que deben colocar eso en las páginas oficiales o en el propio Discord. Abrir un hilo donde la gente pueda encontrar toda esa información acerca de qué está prohibido y que no, porque muchas personas pecarían o sin saber las reglas podrían estar usando un VPN únicamente para mejorar su ping, ya que el juego está muy lejos, o bueno, su servidor. Y al desconocer esta regla podrían ser baneados miles o millones de personas solo por querer tener un ping normal. Y por eso es necesario tener un lugar específico donde puedas encontrar todas las reglas de este videojuego. Y ahora, ¿cuáles son las reglas que están prohibidas? Ok, también nos dimos la tarea de investigar cuáles son las reglas que están prohibidas en Blue Destroy. Y como saben, la única fuente son los administradores y estas son las que dijeron.
Están en brasileiro, pero tranquilos, se las voy a traducir para que ustedes la puedan entender. Y dice: la suspensión o baneo de la cuenta se produce automáticamente. Y hay causas que pueden hacer que esto suceda. Y estos son el uso de hacks o trucos, un movilador o aplicaciones de terceros. Por ejemplo, el Octopus. Para los que no conocen qué es el Octopus o para qué sirve, es básicamente un programa externo para poder modificar tu control, o sea, el control mando para modificarlo con una palanca. Y lo extraño aquí es que un emulador hace la misma función. Sigamos leyendo. El uso del VPN, ya que también está metida como uso de aplicaciones de tercero, como si el emulador no. Y por último, si tienes muchos reportes en tu cuenta, es decir, que si juntamos un grupito para banear a alguien, podemos hacerlo, porque va a tener un alto índice de reportes. En resumen o en conclusión, dice: una razón más está sujeta a suspensión o baneos automáticos en el juego, el uso de aplicaciones para mejorar los gráficos del mismo juego. Dice que si conoces a alguien que esté incumpliendo las reglas o que esté usando alguna de estas aplicaciones, puedes informarle para que evite ser baneado. Y bueno, gracias a todas las personas que vieron este video, ya están informados, ya saben qué pueden usar, qué no pueden usar, qué está prohibido y qué no. ¿Qué quedará para el resto de personas que no ven este video? ¿Cómo van a saber estas reglas? Por eso mismo les sugerí que deberían hacer un hilo donde se pueda encontrar todas estas reglas, o en su página oficial colocar estas reglas, donde todo el mundo pueda encontrarlas y pueda orientarse y educarse al respecto del uso de apps no permitidas. Si has llegado hasta aquí, parcero, es porque el video te ha gustado. Te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activa esa campanita, mi rey. Chicos, ahora estaré haciéndole una pregunta a ustedes. ¿Qué les parece las personas que usan emuladores? ¿Les parece que tienen muchas ventajas respecto a los demás? O por si lo contrario les parece perfecto, que así como está muy bien. Y para terminar, chicos, para las personas que dicen: Kraken, pero ¿cómo es posible que acepten los emuladores? Según otro administrador me comentó que los emuladores fueron aceptados ya que el juego estaba saliendo apenitas para PC. Y como lo dijeron ellos en el comunicado oficial, el señor Luke, la versión de PC está en fase beta y el equipo de desarrolladores trabaja duramente para mejorar y potenciar la experiencia de jugadores. Y bueno, esto ya se lo habíamos dicho hace ratico, que esta versión de PC es una beta, que posiblemente la quiten después. Y dado que esto es una beta, se está permitiendo el único emulador Mumu Player, aunque gracias a esto podrás jugar con personas de móvil y ahí sí te sientas como un dios. Pero tranquilísimos, mis queridos amigos, que muy posiblemente sea eliminado o sea prohibido este emulador, ya que en todos los videojuegos que tienen personas de PC jugando juegos móviles, a ellos se les pone aparte, obviamente se les da la opción de poder jugar entre PC y PC, no PC y móvil, por obvias razones. Bueno, ¿no? Hasta aquí ha sido todo. Espero que me dejen sus comentarios qué opinan de los emuladores, si lo estás usando o no los estás usando, si te parece que deberían prohibirlos o no. Déjame en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos. Chao, chao.